La Primera Guerra Mundial fue una catástrofe civilizacional sin precedentes para los pueblos y potencias de Europa. En el lapso de poco más de 4 años, casi 20 millones de personas morirían y muchas más resultarían heridas o desplazadas. Más de 30 millones de soldados se convertirían en bajas. La guerra precipitó directamente el colapso del Estado en 4 de las grandes potencias de Europa, destruyendo los imperios otomano, Habsburgo, alemán y ruso. Solo 2 de las 6 potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, sobrevivirían políticamente intactas a la guerra, pero aún así el conflicto las dejó marcadas con millones de muertos y discapacitados y una deuda aplastante. Para muchos, se sintió como si el mundo se acabara y el continente quedara amargado, desorientado, conmocionado y enojado. Sin embargo, desde una perspectiva militar, el curso de la Gran Guerra fue cualquier cosa menos una aberración. Fue, de hecho, la culminación y el punto final lógico de un sistema de guerra que había estado mostrando señales de advertencia durante décadas. El uso de formaciones de infantería estereotipadas animadas por el ímpetu de ataque se había vuelto progresivamente más costoso y menos decisivo a lo largo del siglo posnapoleónico. Los ejemplos fueron numerosos, desde la Guerra Civil estadounidense hasta la Guerra de Crimea de mediados de siglo, que se convirtió en poco más que un largo asedio, hasta la carnicería en Gravelotte, donde los franceses y los prusianos lanzaron largas filas de cuerpos uno contra el otro en un scrum ingenuo. En 1914, los soldados quedaron atrapados en una terrible interacción entre la tecnología, la ortodoxia táctica y el liderazgo con mentalidad operativa. Estos factores conspiraron para hacer que la batalla fuera fundamentalmente indecisa y sangrienta, es decir, desgastante. El guerrero estaba atrapado en el vientre de una horrible máquina, y la máquina se estaba desangrando. Fracaso en Occidente, Schlieffen y Mautkallei. Pocas figuras en la historia militar han sido analizadas tan de cerca como el conde Alfred von Schlieffen, un hecho peculiar, considerando que el mandato de Schlieffen como jefe del Estado Mayor General alemán de 1891 a 1906 no incluyó una sola guerra real. Para muchos de sus contemporáneos y subordinados, Schlieffen era un auténtico genio, un intelecto singular cuyo pensamiento le dio a Alemania la oportunidad de obtener la victoria en la Gran Guerra. Para sus críticos, Schlieffen fue el arquitecto del esquema operativo que condenó a Alemania al sacar a Gran Bretaña de la neutralidad y entrar en la guerra del lado de los enemigos de Alemania. Aún otros critican a Schlieffen como simplemente un general prusiano de la vieja escuela que estaba ciego a los efectos que la guerra industrializada tendría en el estilo de ataque tradicional. Gran parte de este debate se centró en algo que en realidad no existía, el llamado Plan Schlieffen. Supuestamente, este era el esquema operativo secreto de Alemania para ganar una guerra de 2 frentes contra Francia y Rusia. El concepto, como tal, era un ataque rápido y total contra Francia para sacarla de la guerra en las primeras semanas, con el objetivo de aprovechar los calendarios de movilización más lentos de Rusia resolviendo el frente occidental antes de que los ejércitos de Rusia pudieran llegar al este. El quid del presunto Plan Schlieffen fue un barrido masivo a través de Bélgica, que llevó a la masa del ejército alemán a la cima de Francia y recogió a los ejércitos franceses en un gran cerco. Ahí estaba el quid de la discusión. Los discípulos de Schlieffen argumentaron que el plan era sólido desde el punto de vista operativo y que el fracaso de la campaña de 1914 contra Francia fue, en última instancia, culpa de los comandantes alemanes que no siguieron correctamente las instrucciones de Schlieffen. En particular, culpan al jefe de Estado Mayor en 1914, el sobrino del gran Helmut von Moltke el joven, por supuestamente diluir el plan de Schlieffen. Una historia apócrifa sobre Schlieffen murmurando consejos con su último aliento solo ayudó a dramatizar esta versión de los hechos. Para otros, sin embargo, el plan era fundamentalmente defectuoso porque requería una invasión de Bélgica, un país neutral bajo la protección de los británicos. Al invadir Bélgica, argumentan los críticos, el plan Schlieffen obligó a Gran Bretaña a entrar en guerra contra Alemania y creó un problema estratégico que simplemente no podía resolverse. De hecho, hay otra versión de los hechos, la verdadera. La verdad es que no hubo plan Schlieffen en absoluto. Schlieffen escribió una variedad de memorandos sobre una guerra con Francia, muchos de ellos experimentos mentales completamente hipotéticos. Revisar los documentos alemanes no revelaría ningún plan maestro secreto dictado por el viejo general. Lo mejor que se podría hacer es encontrar un esquema de movilización y despliegue, lo que los alemanes llamaron Aufmarsch, un diseño sobre cómo desplegar los ejércitos en la frontera. La idea de que Schlieffen, quien se jubiló en 1906, de alguna manera había legado un plan infalible con 8 años de anticipación excede la credulidad y se origina principalmente con oficiales alemanes amargados que querían culpar a Moltke por el fracaso de la campaña. El intenso impulso de culpar a Moltke llevó inevitablemente a muchos a quejarse de que las cosas habrían sido diferentes si Schlieffen hubiera estado a cargo. Entonces, ¿qué sucedió realmente en Francia en 1914? No fue la implementación chapucera de algún plan secreto para la victoria. Más bien, fue el resultado engorroso, sangriento e indeciso de 2 ejércitos que intentaban controlar la mayor colisión de infantería en masa de la historia. La escala de las fuerzas involucradas se había disparado a proporciones colosales. Contrariamente a la percepción popular,
el ejército francés había realizado mejoras significativas en el periodo transcurrido desde la guerra franco-prusiana, en particular en el departamento de movilización. Los franceses se habían propuesto desarrollar un gran grupo de reservistas con un programa intensivo de reclutamiento, hasta el punto de que en 1914 pudieron poner en el campo a unos 2 millones de hombres, aunque solo la mitad estaban comprometidos en las primeras semanas. Alemania, que tenía que ocuparse de 2 frentes, pudo desplegar 1,7 millones en el teatro francés. Los franceses también habían trabajado duro para optimizar su plan de movilización y los horarios de los trenes, lo que les permitió completar su movilización 2 días antes que Alemania. Cuando comenzó la guerra en la primera semana de agosto, los dos ejércitos pusieron en marcha esquemas operativos titánicos que lanzarían a estos millones de hombres uno contra el otro en una escena de violencia sin precedentes. Los esquemas se unieron de una manera que representaba una puerta giratoria gigante. La planificación alemana requería una ala derecha concentrada para barrer desde el norte a través de Bélgica, mientras que el plan francés, el Plan 17, dictaba un avance directo hacia el este en la Alsacia-Lorena alemana. Los franceses estaban decididos a redimirse de la guerra franco-prusiana, donde habían desperdiciado la campaña con inactividad. Por lo tanto, estaban maniáticamente enfocados en mantener un ímpetu de ataque, movilizándose rápidamente y moviéndose con decisión para atacar. Desafortunadamente, su concepción de un ataque directo hacia el este en Alemania jugó directamente en manos alemanas. El movimiento de la barrida alemana a través de Bélgica iba a caer sobre el flanco noroeste del ejército francés, creando lo que sería, sobre el papel, el cerco más grande de la historia. Al atacar hacia el este, los franceses estaban atacando inadvertidamente más profundamente en este posible cerco. Los franceses merecen crédito por las mejoras que hicieron a su sistema de movilización. Se las arreglaron para desplegar 5 colosales ejércitos de campo en el espacio de solo unas pocas semanas. Desafortunadamente, y bastante desconcertante, Francia no había hecho nada para rectificar el determinante táctico predominante de la guerra pasada, la superioridad de la artillería alemana. Mientras que el parque de artillería francés consistía casi por completo en el cañón de campaña de 75 mm, las unidades alemanas disfrutaban de baterías orgánicas de obuses de 105 mm, 150 mm y 210 mm. Esta disparidad de potencia de fuego resultaría devastadora en los enfrentamientos iniciales de la guerra. Los franceses implementaron diligentemente el Plan 17, y el 14 de agosto enviaron 2 de sus colosales ejércitos de campaña a toda velocidad hacia el este, hacia Alemania. Estos ataques fracasaron rápidamente con grandes pérdidas, en su mayoría gracias a la poderosa artillería alemana en los ejércitos 6 y 7 de Alemania, que anclaron el extremo sur de la línea alemana. Si bien esta batalla de la frontera no destruyó a los 2 ejércitos franceses, los mutilaron lo suficiente como para hacer que la ofensiva francesa colapsara y forzara una retirada hacia Francia. Mientras tanto, el gran martillo alemán comenzaba a descender desde el norte. El 16 de agosto, el primer y segundo ejército alemán, en el extremo derecho de la línea alemana, invadió el noreste de Bélgica y comenzó a barrer la parte superior. Mientras tanto, los ejércitos alemanes 3, 4 y 5, el centro de la línea alemana, comenzaron un barrido más cerrado a la vuelta de la esquina, moviéndose a través de Luxemburgo y el sur de Bélgica a través de la región boscosa conocida como las Ardenas. La situación del comandante supremo francés, Joseph Joffre, no era precisamente alentadora. Su ofensiva en Lorraine había llegado apenas 10 millas a Alemania antes de que se derrumbara, dejando 2 de sus ejércitos de campaña ensangrentados. Ahora, era evidente que había una especie de gran masa alemana trepando por encima de su cabeza. La niebla de la guerra era densa, pero incluso sin conocer los detalles de la disposición alemana, estaba claro que había un peligro serio proveniente del norte. Joffre todavía tenía 3 ejércitos de campaña intactos en su orden de batalla, y envió a 2 de ellos, el tercero y el cuarto, a las Ardenas para encontrarse con los alemanes entrantes. Estos 2 ejércitos de campaña franceses chocaron, casi literalmente, el 22 de agosto con 2 ejércitos alemanes, el 4 y el 5, en el corazón de las Ardenas. Los franceses volvieron a aprender una dolorosa lección sobre el poder de los obuses alemanes, y el día 23 también se retiraron a Francia. ¿Qué hacer con todo esto? El despliegue francés inicial había puesto 5 ejércitos de campo en el campo. 4 de estos estaban ahora ensangrentados, el primero y el segundo en Lorena, y el tercero y el cuarto en las Ardenas. Estas batallas habían ido bien para los alemanes, su ventaja en artillería pesada los dejó definitivamente en el lado derecho de las tasas de pérdidas, con bajas francesas superando en número a las pérdidas alemanas por 2-1. Pero estas no fueron batallas decisivas. Los 4 ejércitos franceses pudieron romper el contacto y retirarse intactos a Francia. No hubo cerco, no hubo grandes victorias en la guerra. No había Metzosedan. Sin embargo, quedaba un ejército francés intacto, el quinto, que actualmente exploraba su camino hacia el centro de Bélgica. Aquí estaba la oportunidad de Alemania de ganar una gran victoria, no solo mutilar, sino destruir al por mayor a todo un ejército de campaña. El quinto ejército, bajo el mando del general Charles Lanrezac,
se desplazó hacia el centro de Bélgica y tomó una posición cerca de la fortaleza belga de Namur, en el recodo donde confluyen los ríos Ambre y Mosa. Esta parecía una posición acogedora, con líneas defendibles en los ríos, y directamente al este de la fuerza expedicionaria británica, que ahora había llegado al teatro. Sin darse cuenta, sin embargo, Lanrezac se había encajado directamente entre el segundo y el tercero ejércitos alemanes. Alemania ahora tenía la oportunidad de destruir el quinto ejército francés, tomando potencialmente cientos de miles de prisioneros y creando una oportunidad para destruir el BEF en el seguimiento. Para lograr esto, el segundo ejército, frente a los franceses a través del Sambre, necesitaba enfrentarse e intentar mantener a los franceses en su lugar mientras el tercero ejército cruzaba el Mosa más al sur y cortaba la vía de retirada de regreso a Francia. Esta oportunidad se escapó de los dedos alemanes. El culpable no fue Moltke el joven, ni Schlieffen, ni ninguna decisión o comandante del lado alemán. La culpa recaía en los pies del ejército en masa, ese monstruo hinchado, lento y torpe, tan capaz de repartir una violencia horrible como incapaz de moverse con elegancia. Este sector del frente estaba bajo la dirección del general Karl von Bülow, al mando directo del segundo ejército, pero con control operativo sobre el primero ejército, a su derecha, y el tercero ejército, a su izquierda. Esto puso a Bülow al mando de no menos de 19 cuerpos, o la friolera de 39 divisiones, repartidas a lo largo de unas 70 millas de frente. Controlar este coloso con algún grado de precisión era imposible dada la tecnología de comunicaciones de la época. En el mapa, una oportunidad gloriosa hizo señas. Este enorme ejército simplemente no era lo suficientemente ágil para agarrarlo. Los alemanes tardaron casi un día completo en darse cuenta de lo expuestos que estaban los franceses, ya que la batalla comenzó en gran parte porque las unidades de protección chocaron entre sí y comenzaron a disparar. Moltke envió órdenes frenéticas exigiendo que el tercer ejército enviara tropas, cualquier tropa, a través del Mosa hacia el sur para cortar la retirada, pero en este punto gran parte del tercer ejército ya había comenzado a atacar directamente al otro lado del río. El comandante del tercer ejército, el general Hausan, tuvo que reunir una división de zombies, compuesta por varios subcomponentes disponibles, y enviarla al sur para buscar un cruce. Sin embargo, el 23 de agosto, Lanzerac se dio cuenta del aprieto en el que se encontraba y comenzó a retirarse. Para cuando el tercer ejército consiguió unidades de un tamaño razonable a través del Mosa, los franceses se habían ido hacía mucho tiempo y solo quedaba un bolsillo vacío. El recodo de Namur fue la mejor oportunidad de Alemania para ganar una batalla decisiva en las primeras semanas de la guerra. De hecho, era una muy buena oportunidad, pero las dificultades para controlar el ejército en masa la desperdiciaron, por lo que el quinto ejército francés, como los otros cuatro, pudo retirarse ensangrentado pero intacto. Francia sufrió unas 260.000 bajas en las batallas de agosto, incluidos 76.000 muertos, pero sus ejércitos no fueron destruidos y lograron realizar la llamada Gran Retirada para tomar una nueva posición en el Marne. El fracaso de Alemania en destruir al menos uno de los ejércitos de campaña franceses durante las primeras semanas dio lugar a la infame Batalla del Marne, una victoria aliada supuestamente milagrosa que salvó a París y provocó el consiguiente estancamiento de la guerra de trincheras al negar a los alemanes una victoria decisiva. Pero, ¿qué fue la Batalla del Marne, desde una perspectiva operativa? La vista previa se había visto claramente 44 años antes, en Gravelotte, las líneas paralelas simplemente se habían golpeado entre sí todo el día hasta que un ejército tuvo suficiente. El Marne era Gravelotte a escala continental. Donde Gravelotte había alineado exactamente 5 cuerpos prusianos contra 5 cuerpos franceses, el Marne enfrentó líneas paralelas de 7 ejércitos de campaña cada una. Solo Alemania trajo unos 44 cuerpos al Marne. Mientras que Gravelotte se había combatido en un frente que tenía como máximo 15 millas de ancho, la campaña de Marne extendió el contacto prácticamente desde la frontera suiza hasta París, un frente de más de 200 millas. Existe una narrativa tradicional de por qué Alemania perdió en el Marne. En general, el análisis apunta al general von Kluck, al mando del primer ejército, en el extremo derecho de la línea alemana, girando a la derecha cuando se acercaba a París. El objetivo de la campaña era aplastar al ejército francés, no capturar París. El gobierno francés había evacuado de todos modos, por lo que la rueda de Kluck fue diseñada para ponerlo en contacto con las fuerzas francesas. Sin embargo, al girar, expuso su propio flanco derecho al ataque de las fuerzas francesas recién movilizadas. Esto, en combinación con la dura resistencia francesa y el contraataque en otros lugares a lo largo de la línea, fue suficiente para poner nervioso a Moltke, y ordenó la retirada para formar una nueva línea defensiva más al norte. La idea general aquí es que Alemania todavía tenía una oportunidad decente de ganar en el Marne, pero los franceses hicieron lo suficiente para asustar a Moltke para que retrocediera. En general, por lo tanto, el resultado de la batalla se atribuye a una combinación de resistencia francesa y la aparente cautela y falta de fortaleza de Moltke. Argumento que una vez más fue la naturaleza de los ejércitos la culpable. Los ejércitos 1 y 2 alemanes, esas formaciones cruciales y poderosas en el ala derecha, pasaron la batalla en su mayoría sin contacto entre sí. Sus comandantes, Kluck y Bülow,
no se comunicaron ni entre ellos ni con Moltke, quien había establecido su cuartel general a la friolera de 150 millas de distancia en Luxemburgo. Durante los días cruciales de la batalla, del 5 al 9 de septiembre, el cuartel general supremo no emitió una sola orden ni recibió un informe del primero y segundo ejércitos. Al final, Moltke tuvo que enviar a un oficial subordinado a visitar a los diversos comandantes de campo, con instrucciones sobre qué órdenes debía dar en función de lo que aprendió en el frente. No hace falta decir que este era simplemente un método inadecuado para controlar con éxito una fuerza tan enorme. Mientras tanto, la mayoría de las unidades de artillería alemanas comenzaban a quedarse sin municiones y los comandantes continuaban luchando en el vacío sin una idea clara de lo que estaba sucediendo en sus unidades vecinas. En última instancia, se trataba de un ejército con los pies doloridos que luchaba a cientos de kilómetros de casa en un frente enorme, que había dejado atrás sus cabezas de tren y estaciones de telégrafo hace semanas. Simplemente estaba más allá de las capacidades de la época para suministrar y controlar de manera efectiva una fuerza tan enorme a distancias tan enormes. El cuerpo del ejército había superado el sistema nervioso. Quizás Schlieffen había sido clarividente después de todo. En 1901, el viejo general había escrito lo siguiente. Según la teoría actual, los medios modernos de comunicación han hecho que el mando de ejércitos de 1 millón de hombres sea tan fácil y seguro como un cuerpo anterior de 15.000 a 20.000 hombres. Si bien esto puede ser cierto en la propia tierra, el telégrafo no será suficiente en territorio enemigo, ya ha demostrado ser poco fiable en las maniobras. El clima húmedo y las carreteras difíciles detienen al ciclista, los automóviles están sujetos a un sinfín de dificultades. Es de esperar que las mejoras en estas áreas hagan más fácil y sencilla la distribución de pedidos. En la actualidad, sin embargo, los ejércitos están formados por masas cada vez más difíciles de controlar y cada vez menos maniobrables. Parece que esto, y no un plan operativo secreto, era la verdadera sabiduría que había dejado atrás, y en 1914 a Moltke le resultó tan difícil administrar sus enormes ejércitos como había predicho Schlieffen. Alemania había traído una apisonadora al campo de batalla. Las apisonadoras son muy buenas para aplastar cosas y muy malas para girar. Esto, más que cualquier posición francesa milagrosa en el Marne o el deficiente mando de Moltke, tiene la mayor parte de la culpa del fracaso de Alemania para lograr una victoria rápida en 1914. Sin duda, Moltke el joven dejó mucho que desear y no estuvo a la altura. El nombre de su famoso tío, pero el problema más importante era que simplemente carecía de los mecanismos para controlar el ejército de manera efectiva, incluso si hubiera sido un general más capaz. Tanto en la curva de Namur como en el Marne, los alemanes simplemente no pudieron hacer que sus unidades de nivel de operaciones, divisiones y cuerpos, se movieran tan rápido como querían. Cuando los alemanes se retiraron del Marne el 12 de septiembre, ambos bandos habían sufrido unas 250.000 bajas desde principios de mes. La retirada alemana precipitó la transición a la guerra de trincheras que se convirtió en el estereotipo de la guerra, ya que ambos bandos comenzaron un intenso esfuerzo por atrincherarse y consolidar una línea defensiva. Debe enfatizarse, sin embargo, que la guerra de trincheras no provocó el fracaso de la maniobra. Más bien, la causalidad se invirtió, el fracaso de la maniobra condujo a las trincheras. Habiendo fracasado en obtener una victoria rápida en 1914, se cavaron trincheras para consolidar posiciones y preservar la mano de obra. A pesar de los múltiples intentos de reiniciar la guerra ofensiva proactiva, no se encontraría una solución viable en el oeste hasta 1918. Mientras tanto, en el este, el ejército alemán libraba un tipo de guerra muy diferente. Guerra móvil en el este. Los dos frentes alemanes en 1914 difícilmente podrían haber sido más diferentes entre sí. De hecho, en muchos sentidos eran casi completamente opuestos. En el oeste, Moltke luchó para coordinar y maniobrar una fuerza colosal de 7 ejércitos de campo, operando en terreno enemigo sin suministro, comunicaciones o inteligencia adecuados. En el este, por el contrario, un solo ejército de campo se encargó de defender la puerta trasera de Alemania contra una posible invasión de una fuerza rusa muy superior, aunque con el beneficio de las líneas ferroviarias y la infraestructura de comunicaciones alemanas. Por lo tanto, mientras los enormes ejércitos occidentales avanzaban pesadamente, en el este los alemanes pudieron, y de hecho se vieron obligados, a librar una guerra móvil. Desde el principio, el frente oriental prometía ser un lugar animado. Las suposiciones alemanas anteriores a la guerra se vieron frustradas desde el principio, cuando los rusos lograron superar significativamente las expectativas en su calendario de movilización, mientras que el aliado de Alemania, Austria-Hungría, tuvo un desempeño deficiente. La planificación alemana había asumido con optimismo que Rusia, con sus grandes distancias internas y su baja densidad de población, necesitaría varias semanas antes de poder poner ejércitos en el campo. Por lo tanto, se esperaba que Alemania pudiera ser bendecida con un breve periodo de calma en el este mientras acababa con Francia. Sin embargo, Rusia desafió tales expectativas al poner 2 ejércitos en el campo en Prusia Oriental el 17 de agosto, aproximadamente al mismo tiempo que la primera semana de enfrentamientos en el frente occidental. Estos 2 ejércitos rusos, el primero,
bajo el mando del general Paul von Rennenkampf y el segundo bajo el mando del general Alexander Samsonov, apenas representaban el alcance total de los poderes de movilización de Rusia. Al menos otros 4 ejércitos se comprometieron contra Austria-Hungría, pero tenían 27 divisiones completas. Entre ellos, y dado el hecho de que solo un ejército alemán con 11 divisiones estaba en el teatro para detenerlos, tenían el potencial de dar un golpe decisivo con el pitido inicial de la guerra. Su objetivo era un movimiento de pinzas en Prusia Oriental. Una de las idiosincrasias del Frente Oriental en 1914 fue el hecho de que, debido a las peculiaridades de las fronteras sinuosas, todos los combatientes comenzaron la guerra con un gran saliente, es decir, una posición vulnerable a la invasión desde al menos 2 direcciones. En el centro de esto estaban las posesiones polacas de Rusia, que sobresalían entre Alemania y Austria-Hungría. El saliente polaco era a la vez una vulnerabilidad flagrante, en el sentido de que las potencias centrales podían invadirlo desde 3 direcciones, pero también ofrecía una posición avanzada en lo profundo del vientre alemán. La noción operativa rusa era directa y conceptualmente sólida. El primer ejército avanzaría directamente hacia el oeste hacia Prusia Oriental en un eje desde Vilnius, mientras que el segundo ejército se movería hacia el noroeste fuera de Polonia. El octavo ejército alemán, los números 1 a 7 están en Francia, quedaría atrapado entre 2 enormes losas de hierro, presionándolo inexorablemente hacia el mar. No había nada fundamentalmente malo en el plan ruso. Este fue un movimiento de pinza bastante sencillo, incluso de libro de texto, maniobrando 2 ejércitos uno hacia el otro para atrapar al enemigo en el medio. Sin embargo, varios factores conspiraron a favor de Alemania. Los 2 ejércitos rusos estarían separados por los lagos de Masuria, un pantano de más de 2000 pequeños lagos, infranqueable para el ejército de masas moderno. Esto significaba que los 2 cuerpos rusos no podrían apoyarse mutuamente hasta que hubieran pasado por alto los lagos, dejándolos operacionalmente aislados durante las primeras 60 millas de avance. En segundo lugar, los rusos sufrían de comunicaciones y reconocimiento inadecuados, no hacían un uso real de los aviones de vigilancia, a pesar de tenerlos en el inventario, y usaban poco las pantallas de caballería. Mientras tanto, Samsonov y Rennenkampf se comunicaron con transmisiones de radio sin cifrar que los alemanes pudieron interceptar y descifrar. Sin embargo, quizás el factor más importante fue la decisión del alto mando alemán de destituir al comandante del octavo ejército, el general Maximilian von Prittwitz. Prittwitz era un oficial poco imaginativo que vio que estaba sentado en el punto de mira de 2 tenazas rusas gigantes, y rápidamente envió un telegrama a Moltke al cuartel general para pedirle permiso para retirarse de Prusia Oriental por completo. Renunciar al territorio alemán sin luchar en el primer mes de la guerra fue, por razones comprensibles, poco atractivo para Moltke, y el 22 de agosto Prittwitz fue destituido del mando y reemplazado por el general Paul von Hindenburg, quien llegó a Prusia Oriental al día siguiente. Con su jefe de gabinete, Erich Ludendorff.